Muy pero muy buenas noches, Dios te bendiga. Quien te saluda el pastor Manuel Sánchez del Ministerio Abriendo Camino con el programa Caminos Abiertos desde las 21 horas como todos los miércoles con invitados especiales. Hoy tenemos la bendición de contar con nosotros. Entre medio nuestro está Diego Villamayor. Dios te bendiga, Diego. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Qué lindo compartir acá como siempre, como todos los miércoles tras miércoles, con invitados. Nosotros no somos chusmas, ¿no? Pero nos gusta conocer a la gente. ¿Cómo viniste al camino del Señor, Diego? Yo ahora tengo 43, soy cristiano hace 20 años. Conocí al Señor a los 23. Básicamente, ¿cómo llegué al Señor? Haciendo corto lo que es largo. Toda mi vida fui de Lanús. En un momento me mudé a San Isidro. Un cambio de vida muy importante. Cuando estaba en la facultad estudiando Derecho, tenía mi novia que vivía en San Isidro. Me ofreció que vayamos a vivir juntos. Me mudé con ella, estuvimos viviendo 3 o 4 años. En un momento, siempre lo cuento porque es bueno, cuando yo seguía saliendo con ella, alguien me presenta al Señor. Y yo estaba buscando, o sea, siempre supe que en mi vida faltaba algo, pero no encontraba qué. Entonces alguien me presenta al Señor, que hoy en día es un pastor que es de la zona de Pilar. Y la realidad es que le dije que no me interesaba. Yo me entendía que me faltaba algo, pero que no iba por ese lado. Y a la semana me peleó con mi novia. Wow, a la semana. qué tremendo. Y pelearme con mi novia en ese momento implicaba agarrar el bolsito Volver a Lanús. y volver a Lanús, que vivía a 4 cuadras del hipódromo de San Isidro, para que te des una idea. La diferencia sí era, Lanús es muy lindo, pero no es lo mismo de San Isidro. Entonces me mudé de vuelta para acá, para la casa, volví a volver a la casa de mis papás. Yo tenía toda la carrera hecha en la universidad en San Isidro, tuve que cambiarme de universidad también para venir acá. Cambio brusco. Cambiar amistades, terminar una relación, cambiar la universidad. Terminé recibiéndome acá en Lanús, en la Kennedy de Lanús. Y bueno, en todo eso fue lo que comenzaron a aparecer un montón de opciones. Conocidos míos, familiares míos, que algunos eran cristianos y otros no, me ofrecieron ir a brujas, a los tarotistas. La realidad es que fui, pero nada me terminaba de cerrar. ¿No te convencía nada? No me convencía nada porque era bien desconfiado. Cuando me presentaba una tarotista me dice, bueno, ¿vos qué querés saber? Y le digo, si vos no sabés, si vos sabés el futuro. Si yo tengo que decir lo que yo necesito saber es porque es mentira todo esto. Así también ir a brujas, entre comillas, como se les dice, que te pedían cosas para hacer rituales, no me cerraba. Una vez en esa búsqueda terminé yendo a la Basílica de Pompeya. Cuando entré, la verdad, yo era católico, tomé la comunión y toda la historia, pero tomé la comunión y nunca más volví a la iglesia católica. Cuando entré tampoco me cerraba el ambiente, o sea, cada uno respeta. Yo conocí la iglesia de Pompeya, que te retumba todo, ¿no? Claro, pero no me terminaron de cerrar el tema de las estatuas, de todo eso, lo que había. Dije, no, esto no es lo que estoy buscando, no me termina de cerrar. Y después, bueno, uno de mis sobrinos, que sí era cristiano, hablando un día, me dice, che, ¿por qué no venís a un grupo? O sea, no me vino a querer y meter nada, ni una idea, ni nada de eso, sino venía un grupo para conocer gente, porque yo estaba solo, básicamente. Se me cambiaba de toda mi vida, de 4 o 5 años en un lugar, a cambiar a otro lado. Mis sobrinos tienen casi mi edad, son bastante grandes. Hoy en día tienen 5 años menos que yo. Fui a un grupo en una iglesia que se llama El Faro de Lanús. El Faro. La iglesia del Faro, en ese momento me congregaba ahí. Grandísima, antigua, ¿eh? Sí, antes era Humberto, después fue El Faro, es una de las iglesias más viejas que tiene Lanús. Y la verdad que así comencé, yendo a una célula. Después de ahí justo vino una reunión de jóvenes el sábado, me invitaron, me gustó, no entendía nada tampoco, pero me gustó. Era lindo, me sentía con gente de mi edad. Llegó un feriado, fuimos al Sembrador, jugando a la pelota. Yo atajaba, nadie quiere atajar, a mí me gusta atajar. Siempre a los gorditos nos mandan al arco. Claro, siempre, yo elegí atajar, a mí siempre me gustó atajar. Sí. A ver, tenía auto, me facilitaba también con los otros chicos que no tenían auto salir, o sea, y ahí comencé a convencer al Señor. Bueno, hasta que en un momento ya va más allá de las amistades, de sentirte bien, de sentirte parte, y comenzás a tener una relación con el Señor. Y lo mío fue una búsqueda permanente que para algunos les asombra y a otros no. Yo en 6 meses ya me había leído toda la Biblia. De pasar noches leyendo, hasta que en un momento, en una noche, sí,
sentí la presencia de Dios que me estaba marcando algunas cosas que tenía que dejar. Ahí volví a hacer una oración de fe fuera de la que había hecho, la típica que te hace repetir el pastor, que eso algunas veces tendrá su valor, otro no, pero ahí lo hice solo, estando el Señor y yo en mi Vos con habitación, y Dios. bueno, sí. Y a partir de ahí es como que me cayeron un montón de fichas de cuestiones que tenía que modificar. Y bueno, también ahí conocí a quien es mi esposo hoy en día. Tuvimos, también ayudó mucho eso, el no pasar tiempo estando solo. O sea, yo venía de una relación de 4 o 5 años. eh, y teniendo 23 años y no siendo cristiano toda la vida, vos hay un montón de cosas que no entendés. O sea que te casaste a los 27 años. A los 25 me casé. 25 años. Sí. Sí, sí, Ya sí. eras grande, ya sabías que habías tenido un encuentro con Dios. Sí. Para esa Y época ya era líder de jóvenes en la iglesia. ya eras líder de joven. Sí, al año ya era líder Qué de jóvenes. tremendo. Mirá cómo Dios te llamó, te sacó de ese lugar donde no había solución para vos. No había lugar para sentirte cómodo. Sí. Pero tuviste un encuentro con Dios. Sí, pero a ver, toda mi vida yo me sentí que me faltaba algo. Lo que pasa es que cuando no sos cristiano lo llenas con otras cosas. A ver, engañando a tu pareja, tomando no porque nunca tomé ni me drogué, por ese lado no iba a lo mío, pero sí haciendo cosas que uno sabe que no están buenas, o sea, Claro. que hoy en día vos sabés que al Señor no le gustan y que las ves y hoy en día decís, ¿cómo podía hacer todas estas cosas? A ver, yo comencé a estudiar Derecho y no comencé a estudiar Derecho para ayudar a la sociedad, sino todo lo contrario, porque mi pensamiento era, si soy abogado, voy a poder hacer un montón de cosas que están mal, pero las puedo hacer bien, porque sé manejar la ley. Porque un buen abogado te estira la ley hasta donde se puede, que no se rompa, como se Olvídate. dice. Entonces de ahí comencé a tener otros conceptos, otros valores, y bueno, gracias a Dios, como te decía, conocí a mi esposa, fuimos casi un año, un poquito menos, amigos. Después nos pusimos de novio, estuvimos de novio 2 años exactamente, y después nos casamos. Qué lindo. Y hoy en día tengo 2 nenes, Martina e Ignacio. 2 nenes, 2 chicos. 2 chicos, sí, una nena y un nene. Una nena, una Eh, parejita, qué lindo, sí. qué lindo, ¿no? Sí, el Señor fue Y sabio también en eso. una pareja y listo, dijiste listo, ¿no? Y sí, mi nene es muy liero, así que siempre decimos, vino después que mi nena, pues si venía primero era hijo único. Así que- pero Qué no, lindo, qué lindo sentirte que cuando estuviste solo en ese lugar, en tu habitación, pudiste tener un encuentro con Dios y dijiste, acá estoy, Señor, entrego mi vida. ¿Cuánto tiempo pasó ya? Y desde ese momento, cerca de 20 años. Sí. Sí, eso fue algo que cambió mi vida por todo. A ver, a veces lo hablamos con mi esposa y ella, uno dice, capaz que me hubiese gustado ser cristiano de antes. Y a veces ella me dice, lo que pasa es que si hubiese sido cristiano antes tampoco sería quien soy. Porque creo que el Señor tiene un plan perfecto para todos y uno lo termina conociendo, fuera de que hubo oportunidades de conocerlo antes. Pero creo que Dios siempre supo el momento en el que uno lo iba a terminar conociendo. Lo que pasa es que, como todo, si yo lo hubiese conocido a él cuando estaba con mi anterior pareja, ella no era cristiana, nada que ver, o sea, seguramente no hubiese continuado con ella. Pero mi vida hubiese sido diferente también. O si lo hubiese conocido después. Porque bueno, en ese momento mi actual esposa estaba queriendo ponerse de novia con alguien también. Y cuando yo llegué, la conocí, siempre lo cuento y se lo digo a ella. Bueno, mi oración era, bueno, Dios, si ella es la persona que vos querés para mí, que se pelee. Y a la semana se peleó. O sea, Ya te estaba preparando ya el camino para... ¿Cómo se llama tu esposa? Patricia. Patricia, ven, mirá qué lindo, ¿no? Conociste a Patricia, llegaste al camino del Señor, Dios te ha bendecido con 2 hijos maravillosos con tu matrimonio. Sos abogado, Sí, soy abogado. sos presidente del partido 1, ¿no? Sí, soy el Acá en Buenos presidente Aires. en la provincia de En la Buenos provincia de Aires. Buenos A Aires. nivel nacional el presidente es Walter Gione. de Walter Santa Fe. Gioni, un amigo de Rosario, un gran varón de Dios. Y bueno, contanos, ¿tuviste algún momento, pasaste por el momento que te sentiste solo? ¿En la política o en mi vida? No, Pues? en tu vida espiritual. En mi vida espiritual, muchas veces. Más que nada de que uno está en política, porque es complicado encontrar consejo pastoral en esto. Porque fuera de que mi pastor siempre nos apoyó, siempre nos bendijo, nunca tuvimos un problema, pero es complicado encontrar consejo pastoral en eso. Porque no hay mucho. Porque lamentablemente siempre se vio mal la política, ahora se está viendo como algo necesario.
tuvo que venir una pandemia y cerrado un año las iglesias. Los Y ahora verdes, los pañuelitos tantas cosas que han verdes. pasado. Y ahora que te quieran imponer que tenés que mostrar un pase para entrar a una iglesia. Y Una vergüenza. Para mí unas- creo que está mal. Para mí, yo no soy antivacuna. Yo estoy vacunado, mi familia Nosotros también. estamos vacunados también con mi familia. Pero el pase sanitario me parece mal por una cuestión de que vos no podés hacer obligatorio algo que no es obligatorio. Si vos querés que obligatoriamente yo tenga que tener un pase, haceme obligatoria la vacuna. Porque si la vacuna no es obligatoria, yo decido qué hago y vos no me podés restringir libertades individuales, como decirme a dónde puedo ir y a dónde no puedo ir. Creo que ahí el gobierno tendrá que ponerse los pantalones, cosa que dudo que haga, y decretar la vacuna como obligatoria. Si la vacuna es obligatoria es otra cosa. Después podemos estar de acuerdo o no, y para eso está la justicia, para determinar si el gobierno lo puede hacer o no. Pero acá hay una contraposición legal para mí. Porque te quieren plantear como obligatorio algo que no tiene una normativa que lo avale, y después te pueden plantear como obligatorio cualquier cosa. Te van a decir, mira, para entrar a una iglesia tenés que ser de Boca. ¿Por qué? Y porque... Yo no entro. Yo tampoco, no, ni loco. Directamente, porque yo siempre digo, la pureza es blanca y la sangre de Cristo que pase por mi pecho. Una bendición, qué lindo, Diego. Y un testimonio que Dios te haya hecho sentir. Muchas cuestiones, o sea, mi papá pasó por el más fuerte que tengo, para mí por lo menos fue el más fuerte. Mi papá de la nada comenzó con una enfermedad de cáncer, pero de un día para el otro. Y a mí Dios un año antes me había dicho que alguien de mi familia iba a fallecer, pero que yo me quede tranquilo. Un año antes me lo había dicho. Obviamente cuando uno está en la casa orando y te dicen que a alguien de tu familia le va a pasar algo, lo primero que pensás es tu esposa. En ese momento no tenía mis nenes, mi señora estaba embarazada. Y al año mi papá cae enfermo. Y la oración mía permanente, mi papá conocía y no conocía al Señor en ese momento. O sea, había hecho una oración de fe, pero no terminaba de Era cerrarse. oyente, Era más oyente, claro. Había sido monaguillo, bueno, todo un trasfondo. Y lo más fuerte que fue que en un momento Dios me hace acordar de eso. Me dice, acordate que yo te di esta palabra, era por tu papá. Y lloraba por sanidad, y fue un mes donde mi familia, la parte que es cristiana, también oraba por sanidad. Y a mí Dios una noche me dice, pero no me estás dejando las cosas en mis manos. Me dice, vos querés hacer la sanidad y yo por eso no me lo puedo llevar. Y no entendés que yo me lo tengo que llevar para que sea salvo. Y me dijo, hasta que vos no cambies la oración, tu papá va a seguir internado casi en coma. Y bueno, te lleva un proceso entender eso. Hasta que en un momento fue la primera oración genuina que hago, Dios, hacer tu voluntad sobre la vida de mi papá. Y me llama mi mamá a las 3 horas diciéndome que mi papá estaba peor, que vaya estaba internado en el sanatorio de Evita, estaba en el hospital de Evita. Y cuando llegué, mi papá falleció. Cuando yo entré a la habitación. ¿Vos lo entregaste? Sí, un tiempo antes, yo lo entregué en las manos del Señor, pero unas semanas antes, cuando él todavía estaba consciente, esa parte me estaba olvidando. En el momento que yo lo voy a ver, me dice, no puedo dormir. O sea, en lo poco que él podía hablar, digo, ¿por qué no puedes dormir? Porque veo una luz peleando con una tiniebla permanentemente acá. Me dice, yo veo que se pelean y no me dejan dormir. Digo, bueno, vamos a hacer otra oración de fe, otra más. Digo, sí, pero esta vez, ¿quién crees que gane? Digo, ¿la luz o la tiniebla? Digo, ¿quién te da menos miedo? O sea, ¿quién no te da miedo? ¿Quién te transmite paz? Me dijo, no, la luz. Digo, bueno, esa luz es Jesús. Hicimos esa oración y a partir de ahí él pudo dormir y entró en coma. Entonces en ese momento yo entendí que después el Señor me lo explicó de por qué él tuvo que pasar por todo eso. Y cuando yo entré a la habitación ese día mi mamá me llamó, mi papá dejó de respirar delante mío. O sea, yo entré a la habitación y él dejó de respirar. Obviamente uno se pone mal, uno no entiende un montón de cosas. Y a la semana más o menos de esto, otra vez el Señor me dice, es que si no pasaba por esto él no era salvo. Lo que me dice, yo te di la oportunidad para que vos lo sanes, pero no seas salvo, o para que él no se termine sanando, pero que sea salvo. Porque en ese poder de retenerlo en la oración que estaba teniendo yo, estaba ese secreto. Uno lo entiende, obviamente no lo entiende, pero bueno, gracias a Dios mi papá pudo conocer a mi nena, aunque sea, la pudo tener en brazos, y eso creo que es el testimonio más fuerte que tengo fuera de otras cuestiones más.
pero ese fue el que más en persona me tocó, digamos. Hoy sabes que él está en los brazos del Señor Sí, sí, descansando, hoy tengo la total certeza. que él llegó al cielo, Sí, con que está en sus brazos del Señor y que de allá está guiando también. sí, habiéndose entregado horas antes de caer en coma, entonces te cuestan entender muchas decisiones de Dios, pero siempre como todo uno lo entiende después. Conmigo el Señor en ese sentido siempre ha sido muy, muy bueno y me ha explicado cosas que no tiene por qué explicar. Cosas tremendas, ¿no? ¿Y qué le dirías a la gente que hoy está pasando por el mismo estado que has pasado vos? ¿Vos le podés decir a la gente, eh, gente que está desahuciada por los médicos, en las cárceles, internados, como decís, en un hospital, pero vos sabés que Dios puede hacer una obra con su vida? Sí, sí, ¿Qué le dirías totalmente. a la gente? Primero y principal que yo obviamente creo en las sanidades, porque he tenido, mi sobrino se rompió la cadera jugando al fútbol y orando por él me tocó orar por él y que se sane. Y hoy en día está perfecto de la cadera. Gloria a Dios. Entonces he visto las dos cosas. Y yo creo que Dios puede hacer la sanidad, pero uno siempre, los pastores o uno siempre escucha que la oración tiene que ser que Dios haga su voluntad. Y muchas veces uno piensa, no es la oración más sencilla, Dios hace tu voluntad y me lavo las manos y no hago nada. Pero es la oración más difícil. Porque inclusive cuando yo oraba por mi actual esposa, ella termina queriendo aceptar salir conmigo cuando yo también hago la primera oración seria de Dios, hace tu voluntad. Si Patricia es para mí, que las cosas se den. Y si no, que no se den. Pero el tema es esa oración genuina, porque el hacer tu voluntad siempre tenés el que Dios te diga que no. Y creo que muchas veces lo que termina atando, lo que termina Dios no permitiendo hacer su voluntad, que aunque nos duela es perfecta y es lo mejor, es eso, es ese miedo a que Dios, la voluntad de Dios sea lo que uno no quiere. Como por ejemplo tener que despedir un familiar, que a mi papá le agarró cáncer y en 6 meses estaba muerto. De la absolutamente nada. Es más, los médicos no entendían porque siempre me decían tuvo cáncer, el cáncer que tienen los fumadores y mi papá no fumaba. Desde eso, desde que mi señora haya quedado embarazada cuando los médicos le decían que no podía quedar embarazada. Pero qué testimonio. Sí. Tremendo testimonio de no poder quedar embarazada a tener 2 hijos hoy y que los médicos no puedan entenderlo. Sí, ella tenía un problema de tiroides que los médicos le dijeron, estuvimos 2 años buscando a mi nena y no quedaba embarazada, no entendían por qué, hasta que un médico le dijo, mira, tenés un problema de tiroides, hasta que tu cuerpo se solucione y toda la historia, te van a pasar 2, 3 años y capaz que tenés que pasar por tratamientos. Y ahí también, o sea, orando al Señor que haga su voluntad, que nosotros creíamos en el poder de Él, fuera de seguir el tratamiento médico, porque no estoy diciendo que no hay que seguir los tratamientos médicos. Y bueno, ella se entera que está embarazada 3 meses después de estar embarazada, Qué porque lindo, ni siquiera qué lindo. le hacíamos los testeos porque nos dijeron que no podía. Pero para Dios nada, pero No, para nada Dios es no, imposible. nada imposible. Y lo de la política también. Mi trabajo y el de mi esposa es concejal en Lanús. Termina el mandato ahora el 10 de diciembre también. Son cuestiones que uno no entiende, pero creo que el secreto es ese. Es orar sinceramente en que Dios haga su voluntad. Que es una oración muy simple, pero para mí es la más difícil de todas. Porque tenés que resignar lo que vos querés. Esa es la realidad. Qué tremendo, ¿no? De cómo viniste creciendo a paso agigantado en el camino del Señor, ¿no? Porque golpe tras golpe, capaz que te hacía más fuerte. Hoy estás acá con una familia hermosa. Dios te ha bendecido, Dios ha bendecido a tu esposa con 2 hijos. Sí. Qué tremendo, ¿no? Porque hay mujeres que no pueden tener hijos y a través de tu testimonio Dios puede hacer la obra. Ahí en la familia, mujeres de diferentes lugares, sabes que capaz que los médicos te han desahuciado o te han dicho, mira, no vas a tener hijos, no vas a... Pero hay un hombre que dijo una vez, para el que cree, todo es posible. Amén. Jesucristo fue el primer predicador, el primer político fue Jesucristo y hoy lo seguimos también. Seguimos sus pasos, pero qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que una mujer que los médicos le dijeron que no iba a poder tener familia si no tenía que hacer un estudio, Dios le ha concebido dos hijos. Qué lindo, qué lindo. Mujeres que hoy están en diferentes lugares, capaz que están en una cárcel, capaz que están en un hospital, pero sabés que hay un hombre que se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabés que Él
no es hombre para mentir, él no es hombre para engañar ni nada por el estilo, pero así como ha bendecido a mi hermano Diego con su esposa, su familia, te puede bendecir a vos. Así que seguimos aquí conociendo a Diego. Diego, tema trabajo tuyo, política, contanos. Tengo trabajo mío, bueno, primero soy abogado también casi hace 20 años, me recibí un poquito después de casarme. Desde ahí siempre participé políticamente, más que nada en lo que es la política y los colegios de abogados, que es lo mismo que la política normal, pero mucho más chiquita, donde se conocen todos mucho más y es todo mucho más lío. La realidad es que a mí siempre me gustó la política. Mi papá en la época de los militares era sindicalista, fue perseguido y todo por lo que pasó él. A mí siempre me gustó, pero nunca me terminé de meter porque no me cerraban muchas cosas. Mi familia viene de todo un extracto peronista. A mí nunca, no tengo nada en contra del peronismo, pero no me cerraba. Entonces no encontraba dónde militar y tampoco me gustaba el radicalismo, que eran en su momento los espacios que había. Hasta que bueno, conocí al señor, éramos líderes de jóvenes con mi esposa, teníamos ella con las chicas y yo con los varones, cada uno tenía en su grupo, no sé, 20, 30 chicos, adolescentes. Eso fue la mejor escuela para la política, liderar adolescentes, porque los políticos muchas veces son como los adolescentes. Y bueno, desde ahí en un momento el señor, nosotros particularmente, casi un año antes de meternos en política, nos dice, tiene que dejar el liderazgo. ¿Pero por qué? O sea, no, y aparte, o sea, es que la iglesia a veces es compleja, porque cuando un líder deja de ser líder y no explica el por qué, lo primero que hacen es está pecado. Te engañó, te robó algo. Algo hay, siempre algo malo hiciste. Siempre. Es común y corriente en todos lados. En mi iglesia no, ¿eh? Entonces, entonces, hablando con mi pastor lo que me plantea me dice, bueno, ustedes pueden dejar, pero no pueden decir por qué. Pero, ¿por qué no puedo decir por qué? Porque no pueden decir por qué. Entonces fue complicado porque no pasa en todas las iglesias, seguramente en la de ustedes no pasa. Pero uno cuando es líder lo ven diferente, cuando es pastor lo ven diferente, y cuando dejas esos lugares, los que te veían de una forma te ven de otra. No los chicos, no la gente de la célula, sino los demás. Porque comienzan a ver esto, y por qué dejó, por qué no explica. Y uno no lo entendía, porque a mí Dios tampoco me había llamado concretamente a la política. Simplemente me dijo, bueno, deja. Al año más o menos conozco a Gastón Bruno, que estábamos hablando anteriormente, que viene a dar una charla a mi iglesia sobre política, una reunión del Consejo Pastoral, y comienza a hablar, y bueno, en ese momento yo ya tenía a mi nena que era chica y me tocó quedarme en casa de niñero, no pude ir. Entonces mi esposa me llama y me dice, mirá, tenés que venir, hay un cristiano que está hablando de política, no lo conozco, pero está bueno lo que dice, tenés que escucharlo. A la tarde tenía que dar otra charla, bueno, yo voy a la tarde y cancelan la charla de la tarde, entonces no lo puedo escuchar. Bueno, después terminé hablando con él, me terminé juntando, comencé a investigar más sobre cristianos en política, conocí lo que era pasando la antorcha Siera, conocí un montón de cosas, me comencé a meter más. Y bueno, a partir de ahí comencé a militar políticamente en un espacio que en su momento se llamaba Gobernar Bien, casi desde principios de principio de 2015, mediados de 2015 hasta noviembre de 2019. No, noviembre de 2019, no, perdón, hasta junio de 2019, donde, bueno, a mi Dios también en su momento me inquieta y me dice, vas a dejar el lugar donde vos estás trabajando políticamente hoy. Un año antes me lo dijo. Le digo, demostrándolo. Sí, siempre me mostró el caminito, digamos. Me dijo, bueno, lo vas a dejar. Le digo, ¿pero por qué? Dios, yo estoy cómodo. Dice, no importa. Vos lo vas a dejar y después yo te voy a decir por qué. Llegó ese momento duro de trabajar 4 años con una persona. Obviamente, como en todo trabajo, hay cosas que estás de acuerdo, hay cosas que no estás de acuerdo. Tuvimos una charla, terminé dejando ese espacio político. Y cuando dejo el espacio político, Dios me dice, bueno, yo voy a llamar a varios cristianos nuevos que se junten en política y ahí vas a tener que estar. Junio más o menos de 2019 no existía uno. Ni siquiera estaba en la cabeza de nadie, porque Walter estaba haciendo campaña para ser diputado provincial en Santa Fe, Ana Baloy estaba trabajando también, no me acuerdo nunca si era para el radicalismo en Tucumán, Roberto Torres estaba haciendo concejal en La Pampa, o sea, todos los que hoy formamos uno, cada uno está en su mundo individual. Y de repente comienza a darse esto, que comienzan a charlar, uno charla con el otro, con el otro, con el otro, con el otro, y se terminan juntando personas que cada uno estaba en su individualidad, diciendo, che, entendemos de parte de Dios que nos tenemos que juntar. Y esa fue la señal para mí de que era el lugar donde tenía que estar, porque yo había tenido ofrecimientos inclusive del PRO, diciéndome, bueno, venía a militar con nosotros,
con la estructura que yo tenía y te damos un lugar. Pero yo decía, no, Dios no me llamó No a es lo esto. mismo. No es lo mismo, sí, pero no era lo que Dios quería. Si me hubiesen hablado de otros espacios políticos ni lo hubiese pensado porque no compartía. Pero bueno, no era lo que Dios quería. Y bueno, en diciembre de 2019 se termina conformando, o noviembre de 2019 se termina conformando la primera reunión de uno, donde, siempre lo digo, en ese momento éramos 6 personas en un departamento en Palermo, un departamento donde había una mesita con 4 sillas, éramos 6, había 4 sillas, un budín y una coca. Buah. Y ahí estábamos, bueno, Walter Gione, Leandro Jacobi de Entre Ríos, Ana Baloy de Tucumán y una gran amiga que nos ayudó mucho, que es Dina Resinowski, que ella es diputada, es la única diputada nacional cristiana evangélica que hoy en día nos representa en el Congreso. Y ella desde su lugar en el PRO, porque siempre militó en el PRO, nos incentivó, nos ayudó. Y siempre lo cuento, el nombre uno lo da Dina, no lo damos nosotros. Nosotros tirábamos otro nombre y Dina nos dice, mira, tiene que ser algo que no sea súper religioso, no le van a poner a Donay al partido, porque no da, No olvídate. pero que simbolice lo que queremos. El partido se llama en realidad Una Nueva Oportunidad. Las siglas son uno. Pero entendiendo que Dios iba a dar una nueva oportunidad a los cristianos en política, a la Argentina, pero que el fundamento era ser uno. Porque si no, no íbamos a salir nunca, a vivir de grieta en grieta. Y sobre todo era para los cristianos ese llamado. Entonces, bueno, ahí terminamos conformando uno. Y de ser 6 personas, porque éramos 6 personas, no 6 equipos, sino 6 personas, hoy en día terminamos teniendo representación en 15 provincias, con un montón de gente. O sea, nosotros hicimos el plenario de uno, provincia de Buenos Aires, y nacional ahora hace un par de meses, justo después de las PASO. Y acá en Pilar éramos casi 300 personas reunidas. Obviamente no venía la gente del interior porque claro, el costo es... Pero casi de ser 6 en diciembre de 2019 a ser casi 300, sin que sean todos los equipos. Y de boca en boca. Sí, porque nos agarró la pandemia 2020 en el medio, sin poder reunirte. Zoom. Qué lindo, qué lindo. ¿Y cómo se está dando? ¿Cómo se está dando? Porque Dios bendijo hoy al Walter Gioni, que es un diputado nacional. Sí, él es diputado provincial. Provincial. Sí. Junto con varios hermanos en Rosario. Acá tenemos, como dijiste, una diputada nacional. Sí. Varios concejales en algunos lados tenemos. Hay concejales, sí, hay varios concejales. El tema también depende mucho de cómo uno va a estructurar el partido. Nosotros cuando nos juntamos y entendimos que los cristianos... A ver, mi discusión, entre comillas no discusión, con la pastora era... El pastor tiene que entender que hay una sola cosa que determina la vida de los individuos, sacando al Señor del medio, no saquemos al Señor porque el Señor no tiene nada que ver con esto que es terrenal. Es la política. Por eso creo que el Señor permitió todo esto, pegándole un buen cachetazo a la iglesia, mostrándole, fíjate, que te cerraron la iglesia un año. Fíjate que te quieren obligar, pero fuera de que hiciste un año, date cuenta que tenés que... A ver, una vez me tocó predicar en un consejo pastoral, no soy profeta, pero siempre es el don que Dios me dio a mí. Me tocó predicar en un consejo pastoral y estaban los pastores, amén, hasta que digo, mira, pastores, ¿ustedes quieren ayudar a la gente? Listo, yo estoy... No cansado, pero siempre veo que para el Instituto Bíblico Río de la Plata se junta una ofrenda para el hermano, para comprar la guitarra se junta la ofrenda, para el Instituto Misión se junta, para todo eso se junta una ofrenda y ayudan al hermano. ¿Cuántas veces le pagaron la facultad a un chico? Nunca. ¿Cuántas veces le pagaron un máster en Harvard? ¿Cuántas veces le pagaron a alguien para que milite políticamente porque entienden que es el lugar de él y es el llamado? Entonces le dije un desafío, le digo, miren, acá hay, no sé, había 50 pastores, juntan 200 pesos por mes, la plata que juntan durante un año a fin de año se dedican a solventar al mejor estudiante cristiano evangélico que termine la facultad, el secundario para entrar a la universidad y ustedes lo bancan los 5 años de la carrera. Para que el chico no tenga que pensar, aunque sea dónde saca la plata para el colectivo. Obviamente no lo hicieron, y de los aplausos anteriores hay mejor de aplaudir. Pero creo que ese es un gran problema nuestro. Nos hemos encerrado en las 4 paredes sin entender que lamentablemente, gracias a Dios, como lo quieras ver, la vida del argentino y la vida de cada persona en el mundo lo determinan los políticos. Son los que te pueden prohibir algo o te pueden dejar hacerlo. ¿Te sacan o te ponen? Te sacan o te ponen. Y ahí hay que aplaudir a la izquierda, que lo entendió y en el plazo de 20 años más o menos infiltró todos los espacios políticos, inclusive los evangélicos. Porque hoy en día tenés cristianos que piensan que el aborto está bien. Y es una idea claramente fuera de Satanás, políticamente de la izquierda.
Entonces vos tenés espacios políticos evangélicos que piensan eso, y la izquierda se dedicó a meterse, a infiltrarse, entendiendo que capaz que no van a hacer nunca gobierno, directamente, pero sí pueden gobernar a través de. En cambio, cuando vos hablás con los pastores, ¿y vos qué vas a hacer? No, yo voy a ir 18 en la lista de concejales. No, pero ni oramos por vos, 18 no entras. Pero por algo se empieza. Dios no va a levantar un presidente cristiano hoy. ¿Por qué? Pues no hay ninguno capacitado, no tiene equipo. No hay ninguno que nos pueda representar hoy. Que lo haga bien por lo menos. Mirá, Pero... yo te voy a contar algo. Nosotros con mi esposa hace más de 18, llevamos 23 de casado, 4 años de novio, 23 de casado, toda una vida, 2 hijos también hermosos. Y se nos dio una vez por chuma, ¿no? ¿Qué es una organización social? Quisimos preguntar. Llegamos a estar dentro de la CTA. Dentro de la CTA, un día nos dijeron, ustedes de Merlo tienen que pelear la Secretaría General de... Le dije a mi señora, vos vas ahí. Yo te armo todo, pero vos vamos a pelear. Peleamos con ATE, un sindicato muy fuerte, sí. Con Partido Polo Obrero también, el Partido Obrero, que eran 3 listas, y nosotros evangélicos. Cristianos, algunos amigos que no eran cristianos, pero que conformamos una lista. Y una semana antes la gente del sindicato de ATE dijeron, no, hay unos evangelios ahí, pero ellos no van a sacar nada. Y nosotros le pedimos a Dios que Dios nos ayude, que Dios nos haga entender y ver las cosas diferentes. Al día de la elección, llegó el día de la elección, se había invertido el sindicato, los partidos obreros con un montón de plata, vos sabés lo que... Sí. Y nosotros con poco ganamos una elección. 4 años mi señora fue secretaria general de la CTA y vimos que podemos hacerlo. Si nosotros nos pudimos meter, entender cómo era el sistema, entrar en el sistema, ¿por qué no podemos entrar en un consejo escolar? ¿Por qué no podemos en un consejo deliberante? Hoy yo siempre tengo en mi mente 2 proyectos. ¿Cuántos pastores hay en cada municipio? Por lo menos 300. ¿Cuántos hospitales hay en un municipio? Pocos, 2, 3. ¿Cementerios cuántos hay? 2, 3. Si hay tantos pastores, ¿por qué no en un cementerio que van la gente desahuciada, que van llorando, ¿por qué no podemos hacer un 2x2 y que estén 2 pastores por día orando por la gente? En un hospital hay un 2x2 que hay una virgen, la gente va a rezar. ¿Por qué del otro lado no puede haber un 2x2 que estén 2 pastores orando? ¿No? Porque muchas veces, no, porque yo soy pastor no puedo hacer esto. Nosotros conocemos nuestros familiares. Sí, sí. Y le digo yo, ¿por qué no podemos hacer algo? También nosotros inculcarnos en poder, hay mucha necesidad, todos los días hay necesidad en la gente, como te digo, que cuando van al cementerio, van al hospital, en todos lados. Los pastores tenemos que estar, no solamente en el púlpito, con la corbatita, con esto. Nosotros, me han sacado mano muchas veces, porque yo predico como voy, no tengo drama, ¿no? Pero mirá el pastor, no vino a predicar sin corbata, mirá. No tiene nada que ver, yo digo, porque hoy Dios mira el corazón. Hoy estamos en los últimos tiempos y lo que tenemos que llegar es al corazón de las personas. ¿Amén? Sí, sí. Llegar a las personas. Y si vos te ven muy santulón, hay mucha gente que hoy en día no entra a una iglesia porque son santulones. Pero hay un Dios que ve tu corazón. Hay un Dios que te rescató, Diego, para que puedas llegar el día de mañana. Sabemos que vas a llegar. Yo creo también que Dios nos va a bendecir para que podamos llevar adelante nuestro sueño. El sueño de cambiar la historia de la Argentina. El sueño de cambiar, que le dejemos algo a nuestros hijos. Hoy yo, como digo, hoy lo que le puedo dejar a mis hijos es el respeto, mi hogar, el trabajo y todo lo que he enseñado, igual que vos, a tus hijos. Pero qué bueno que la gente pueda entender que podemos salir adelante con Cristo, porque si un justo gobierna, ¿cómo es el versículo ese? De memoria no me lo acuerdo. Si un justo gobierna, el pueblo se alegra, ¿no? Sí, sí. ¿Entendés? Si hoy estamos, como decís, hoy el presidente firma, ¡pum!, no puede salir a la calle.
no podés ir a la iglesia, no podés... Basta de gobernarnos. No, porque no está escrito que es una ley, no está escrito nada, solamente capricho. Sí, ¿no? y sobre todo abusar del desconocimiento. Eso es lo que a mí más me llama la atención del segmento evangélico. Hablo del evangélico, no del cristiano, porque para mí el cristiano también está en los católicos y otras religiones. Del evangélico es, vos ves todos los números y por lo menos te dicen que el 15% de la Argentina, como mínimo, es cristiana evangélica. Seríamos gobierno. O mínimo, influencia. Y no lo somos. ¿En qué lo vemos? Matrimonio igualitario, ley de aborto. Hoy se ha presentado a través del radicalismo el proyecto de eutanasia. Quieren legalizar la marihuana, que todo el mundo sabe que el ingreso a las drogas duras es a través de la marihuana. Te encierran sin dejarte, y no te dicen por qué. Ahora, cuando quieren tenerte como iglesia, comedor, para que no les estalle el país, te dejan tener el comedor, que le dé comida a la gente, pero no tener reuniones. Cuestiones ilógicas. Te quieren obligar a probar una vacuna, que vuelvo a repetir, yo no soy antivacuna, pero si la vacuna no es obligatoria, cada uno debe decidir por sus hijos y por sí mismo. Entonces, si yo decido no dármela, no me podés prohibir congregarme o ir a comer. Cualquier cuestión que atente contra las libertades individuales. A descansar unos días. Voy a descansar. Trabajás todo el año. Querés descansar con tu familia, querés disfrutar. Tenemos playas, tenemos lugares lindos para ir a pasear. Ana Baloy me contaba que en Tucumán, si no estás vacunado, no puedes cobrar tu sueldo. Eso es abuso. Un delirio. Eso es abuso. Entonces, abuso de autoridad. Pero ahí es donde voy, porque muchas veces para mí el cristiano malentiende y agacha mucho la cabeza en decir, no, pero esto es voluntad de Dios. Pero entonces, obviamente, a mí me enseñaron cuando de chiquito, en el Señor, que había dos voluntades de Dios, lo que Dios realmente quiere y lo que Dios permite. Y yo siempre le explico a mi nene, le digo, mira, Dios no está ahora diciendo, ahora sale el sol, ahora se esconde el sol y sale la luna, ahora está lloviendo. Generalmente, Dios no se dedica a eso. Dios creó el mundo y está y fluye. O sea, y en un momento está el sol, en otro momento está la luna. Y Dios no está diciendo, ahora va a ganar tal la elección, ahora va a ganar tal otro. Porque muchas veces también te digo, no, Dios va a hacer el milagro que ganemos. Pero yo le digo, pero Dios nos dio libre albedrío. Dios no te va a cambiar el voto en la urna, no hace fraude. Dios nos dice, muchachos, fíjense lo que van a votar en todos los países del mundo, no solamente en Argentina. Y si nosotros no entendemos que tenemos que apoyar no solamente cristianos, sino gente proba, porque hay gente que no es cristiana y capaz que será muy proba para gobernar. Pero si no condenamos el robo, si no condenamos todas estas cuestiones y seguimos apoyando a la misma gente que lamentablemente ha traído todo esto y sigue metiendo los mismos proyectos, desde ahí no vamos a crecer. Y ahí muchos nos critican a nosotros, pues nosotros somos parte Juntos por el Cambio. En una discusión interna que tuvimos en su momento cuando surgimos como partido, ¿de qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer purismo, un partido evangélico, o vamos a hacer un partido político? Nosotros decimos ser un partido político que tiene sus bases y su estatuto está basado en la Biblia y todos nuestros valores están basados en eso, pero no quisimos ser un partido evangélico. ¿Por qué? Porque primero entendimos que el evangélico no vota evangélico, ya está. Olvídate. Puede tener influencia, pero vemos los resultados de las elecciones del 2019 y lo de ahora. Pero sí el evangélico vota otros espacios, entonces podemos tener una representatividad entre otros espacios. Y por otro lado, nosotros también tenemos que entender que cuando gobernemos, alguna vez gobernamos, vamos a gobernar para todos. No para los evangélicos nada más. Hoy, como yo siempre digo, hoy los políticos gobiernan para ellos. Yo le llamo hormiga obrera, los palos verdes los llevan a la casa. Lamentablemente sí. Lamentablemente, sí. Pero tenemos que ayudar entre todos, unirnos y poder cambiar la historia de la Argentina. Sabemos que tenemos una Argentina rica, aunque la quieran ahí quebrar, pero no se va a poder quebrar porque tenemos un Dios grande que, como yo siempre digo, Dios es argentino, porque nos ha dado todo, no nos falta nada. Lo único que tenemos es una mala administración, lamentablemente. Y ahí nosotros tenemos que decir, no, ¿cómo te vas a meter en la política si esto es pecado? Pero somos luz. ¿Dónde vamos a entrar? A la oscuridad tenemos que combatirla, creo. Que ese es el punto. La luz resplandece en la oscuridad, no en la luz. Así que... Y no solo la política. Yo soy abogado y el poder judicial es muy complejo también. Entonces tiene que haber cristianos en todos lados. Siempre uno ve la revolución china de Mao Zedong, cuando la China se transforma en comunista, y te dicen que Mao logró hacer eso, entre otras cosas, con 80.000 docentes comunistas. Nosotros tenemos ese número de docentes cristianos, más o menos.
pero ¿por qué no hacer una revolución cultural con los chicos? Entonces tenemos que hacer el mea culpa de por qué no tenemos tantos docentes cristianos, porque vos vas a las iglesias y cuando le levantás la mano, ¿quién terminó el secundario? Y te levanta la mitad. Y cuando preguntás quién terminó en la universidad, Ninguno, uno. pocos. ¿Y cuántos son empresarios? ¿Cuántos tienen un emprendimiento? Yo entiendo que Dios nos llamó a todos a ser universitarios, nos llamó a todos a ser empresarios, pero ser influencia verdadera en el lugar donde estás. Y la influencia, como siempre decimos, o sea, vos no conocés un político y te dice, hola, ¿qué tal? Soy católico. Hola, soy judío. Hola, soy... El único que haces es el evangélico. ¿Por qué? Porque entiende y le enseñaron que si no hace eso está pecando. Y no estás pecando, o sea, vos tenés que mostrar quién sos con tu trabajo. Yo soy católico, apostólico, cristiano, nada más. A mí nadie me ofreció nunca una coima. Me dicen, ¿en tu tiempo en política alguna vez te ofrecieron algo raro? No. ¿Por qué? Porque saben que no lo voy a aceptar. Pero ni siquiera me lo tienen que ofrecer, porque la respuesta la saben. Entonces desde ahí es cuando uno predica, digamos, sin predicar. Todo el mundo de la política que me conoce sabe que soy cristiano, pero yo a nadie me presento como, hola, Diego Villamayor, presidente de uno y evangélico, ojo, nunca. Pero todo el mundo sabe que soy cristiano, como así todo el mundo sabía en el Consejo Deliberante que mi esposa es cristiana, como lo que pasa con otros chicos. Y nosotros entendimos esa visión, es el diseño que nos dio Dios a nosotros, a otros les dará otro diseño. Pero hay una vieja fórmula que no está en la Biblia, pero es que sistemáticamente, si la misma gente sigue haciendo siempre lo mismo y siempre tiene el mismo resultado, hay algo que están haciendo mal. Entonces creo que el segmento cristiano tiene que entender eso y darse cuenta que si seguimos apoyando a las mismas personas que siempre hacen la misma propuesta, que aparecen cada 2 años, porque quieren un cargo y después se borran y no hacen territorio hablando políticamente. Como yo digo siempre, cada 2 años te dan una bolsita de mercadería, sí, te llenan la panza y después se te borra. Se olvida. Pero hay que cambiar la historia de la Argentina, hay que cambiar la historia de la provincia de Buenos Aires, y hay que cambiar muchas cosas, y sabemos que con la ayuda de Dios vamos a poder hacer. Diego, quiero agradecerte por tu tiempo, quiero agradecerte por el momento que compartiste con nosotros. Antes que vayamos terminando, quiero que le digas unas palabras a la gente que está del otro lado. Bueno, primero gracias por escuchar, es un tema diferente para escuchar en cristianos. Y simplemente como me toca decirle a mi nena a veces hora que quiere ser presidente. Por lo menos dice presidente y no presidenta, ¿no? Pero está bueno. Pero ella dice que el día de mañana quiere ser presidente. Y siempre le digo, Martu, vos tenés que ser lo que Dios quiera que seas. No importa la edad que tengas, no importa el momento en el que estés de tu vida. Creo que lo mejor que podemos hacer es hacer lo que Dios quiere para nosotros. Y yo sé que si todos le preguntamos a Dios qué quiere para nosotros, Él nos los va a decir. Y si no te lo dice, te va a empujar hasta ese lugar para que lo pueda hacer. Y creo que esa es la forma en la que la Argentina va a salir adelante. Cuando los cristianos ocupemos los lugares que Dios quiere que ocupemos. Porque claramente no lo estamos ocupando y por eso esta tierra está como está. Y a veces un pastor una vez me dijo, mucha gente te contesta diciendo que en los últimos tiempos las cosas serán peores. Pero me dice, vos fíjate que la Biblia también dice que el Espíritu Santo es el que está resistiendo al maligno, digamos. ¿Y quién es el Espíritu Santo en la tierra? O sea, ¿quién más es la manifestación del Espíritu Santo en la tierra? Entonces, si nosotros no resistimos con el llamado que Dios nos puso a nosotros, y obviamente nos van a llevar por delante. Y uno de los motivos seculares, digamos, por lo cual me metí en política es porque no quiero que mis nenes vivan lo que viví yo. No poder comprarte una casa, no poder salir de tu casa, no poder viajar, que te obliguen a cerrar las iglesias, a no congregarte, que no tengas la libertad que Dios nos dio. Porque si Dios nos hizo individuos libres, no hay ningún hombre que te pueda hacer un individuo atado a algo, y menos que no proviene de Dios. Así que bueno, mi gran desafío para todos ustedes es eso, que puedan orar día a día, Dios, este día quiero hacer tu voluntad. Es difícil, pero es una oración muy, muy simple y muy poderosa. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, pastor. Gracias a los chicos que están acá trabajando. Quiero mandarle un saludo bien grande para todos los amigos, hermanos. Vamos a terminar, ya falta pocos días para que termine el año, pero desde acá le mandamos toda la bendición, que terminen en estos días que quedan. Hoy es día 7. Hoy es 7. Sí, 7 de diciembre. Quedan 24 días. En estos 24 días vas a recibir, confiar, pedirle a Dios que en estos 24 días que quedan, Dios te tiene que bendecir. Tenés que terminar el año bendecido, tenés que terminar el año con éxito. Desde acá te impartimos toda la bendición. Junto con mi hermano Diego, gracias nuevamente. Gracias a los directores de la radio, del canal. Gracias por Alma TV. Nos encontramos el próximo miércoles, 21 horas, cuando digamos el programa Caminos Abiertos del Ministerio
del ministerio. Bajo la cobertura del pastor Edgardo Millán, estamos trabajando en Merlo. Te mandamos un beso grande a todo el mundo. Bendiciones. Bendiciones.